Hay una pregunta que me hice la primera vez que fui a Londres para ver Moulin Rouge y que me sigo haciendo cada vez que quiero comprar boletos para un musical. ¿Por qué es tan caro? No lo digo como queja, lo digo como una fan que vive en Ciudad de México y que tiene que calcular, además de su boleto para el teatro, un vuelo, hospedaje y el tipo de cambio cada vez que quiere ver una obra en West End o en Broadway. Y que al mismo tiempo puede ir a ver una producción local en la Ciudad de México por 200 pesos. Hoy vamos a desmantelar exactamente por qué los boletos cuestan lo que cuestan en Londres, en Nueva York y qué significa eso para los que vivimos en México. Porque spoiler, no es codicia, es matemática. Primero lo básico. Un musical es una empresa. Antes de hablar de números específicos, necesitan tener un contexto en la cabeza. Un musical no es un concierto. No es una banda o un artista que llega, toca por 2 horas y se va. Es una empresa que opera 6 o 7 días a la semana con nómina fija, renta fija y costos de producción que no paran aunque no haya función. Un musical grande emplea entre 30 y 40 actores principales, más 15 a 25 músicos, dependiendo del tipo de música que tenga la obra, más entre 50 y 80 personas en producción, taquilla, utilería, maquillaje, vestuario, luces, sonido. Estamos hablando entre 100 y 145 personas que cobran cada semana, sin importar si hay una función llena o medio llena. Cada boleto que compramos no paga solo la actuación de esa noche. Paga nómina, paga una renta de teatro, paga la deuda de inversión de la producción, que en un musical de Broadway puede ser entre 15 a 30 millones de dólares antes de abrir. Con eso en mente, vamos ahora sí a los números. ¿Por qué Broadway es tan caro? El problema de Broadway empieza antes de que siquiera el actor vaya a ensayar. La ubicación. Los teatros de Broadway se encuentran principalmente en Midtown Manhattan, que compite con los distritos financieros de Londres y Hong Kong como las rentas comerciales más caras del mundo. Un actor principal que trabaja en Broadway paga entre $3,500 y $5,000 al mes por su renta de departamento, y esto es considerando edificios que están todavía a distancia caminable del teatro, pero que son modestos. Pero la renta del actor es problema del actor. La renta del teatro es un problema del productor. Y ese costo se transfiere directamente al precio del boleto. Un teatro en Broadway no es propiedad de la producción. Es una renta y los propietarios de esos edificios saben exactamente lo que valen. A eso súmale que los actores principales de Broadway pueden ganar entre $5,000 y $15,000 semanales, dependiendo del contrato y el show. Los de ensamble tienen un mínimo de equity, que es el sindicato de actores, y tampoco son baratos. Y la orquesta tiene también su propio sindicato, que es el AFM, con sus propios mínimos. El resultado es, en 2024, por ejemplo, el boleto promedio de Broadway estaba entre $130 a $180 para un show regular. Para los grandes como Hamilton o El Rey León, fácilmente rondaban entre $300 y $400 y $500 en temporada alta. Y aún así, muchas producciones cierran sin recuperar su inversión inicial. ¿Por qué el West End también es caro pero diferente? Cuando digo diferente, no me refiero a que sea más barato. Me refiero a que el modelo es distinto. En el West End, la mayoría de los teatros históricos son propiedad de 3 o 4 grupos grandes. Algunos son Ambassador Theatre Group, NYMAX o Delphon Macintosh. Ellos rentan los espacios a las producciones. La renta semanal de un teatro en el West End está entre 25 y 75,000 libras, dependiendo del venue, porque el Palladium es diferente al Savoy y es diferente al Sondheim. Los actores principales del West End ganan entre 2,000 y 5,000 libras por semana. El ensamble trabaja también bajo los mínimos de Equity UK, que son distintos a los de Broadway, pero la estructura sindical es parecida pero no idéntica, y eso también afecta los costos de producción. El resultado del precio en los boletos es, en promedio, en 2024 estaba el boleto más caro en 154.56 libras. Esto es con un aumento en los 5 años anteriores del 33% en su costo, y solo entre 2023 y 2024 hubo un aumento de 9.3%. Para que tengamos también contexto de la economía del Reino Unido, en el mismo periodo 2023 a 2024,
la inflación fue del 4%. Eso significa que los boletos de los musicales están subiendo al doble que lo que la inflación general. Y aún así el West End genera más de 900 millones de libras anuales solo en venta de boletos. Es una industria enorme y uno de los pilares culturales y económicos de Londres. Ahora, ¿por qué los shows de Broadway cierran más rápido que en West End? Esto en realidad fue lo que me hizo preguntarme qué es todo lo que pasa en la economía del teatro musical. Porque creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor ya estabas planeando ir a Nueva York y anuncian que tu show que querías ver va a cerrar antes de lo que pronosticaban. Y no entiendes por qué, porque tú ves las funciones llenas, tú ves buen marketing, tú ves que la audiencia y los críticos los aman. Esto pasa en Broadway mucho más que en el West End y tiene una explicación muy concreta. En Broadway existe algo que se llama el Weekly Nut, que es básicamente el costo fijo semanal de mantener un show abierto. Esto considera nómina, la renta del teatro, marketing, seguros y utilería. En un musical grande en Broadway, ese número puede superar los $700,000 por semana. Eso significa que antes de que el show pueda ganar un solo centavo, necesita vender suficientes boletos para cubrir ese costo. Y si no lo logra en pocas semanas, el productor empieza a quemar las reservas que tiene de la inversión inicial hasta que se acaban. Además, Broadway tiene lo que se llaman stop clauses, que están en los contratos de renta de teatros. Estas son cláusulas que le permiten al dueño cerrar o mover un show después de un par de semanas con números bajos. Eso significa que incluso un show con potencial de crecer no tiene tiempo para encontrar a su audiencia. Si no eres un éxito de inmediato, el teatro ya tiene otro show que está esperando ocupar tu espacio. En el West End, ese not es más bajo, lo que le da a los shows espacio para construir a una audiencia gradualmente. El boca a boca puede funcionar porque hay margen de tiempo para que funcione. Pero hay otro factor que casi nadie menciona y es que el gobierno de Reino Unido tiene un programa llamado Theatre Tax Relief, que ofrece hasta un 45% de deducción en costos de producción para shows en gira, comparado con Broadway, donde los créditos fiscales son más modestos y están limitados a 3 millones por producción. Eso hace que producir en Londres sea financieramente más atractivo, lo que a su vez significa que los productores pueden tomar más riesgos creativos y aguantar temporadas más largas sin entrar en pánico. El caso más claro es El Fantasma de la Ópera. Este show cerró en Broadway después de 35 años, pero en Londres sigue corriendo. Los Miserables terminó su temporada en Broadway en 2003 y en Londres lleva décadas sin cerrar. Es por eso también que visionarios como Jamie Lloyd han apostado por primero probar estas nuevas ideas modernas, extrañas, en Londres y después darle FOMO a Broadway y llevarlo ahora sí a Nueva York. En resumen, en Broadway un show tiene que ser rentable de inmediato o cierra. Y en el West End puede tomarse el tiempo para respirar. Ahora, ¿qué cuesta este fandom en México? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Desde Ciudad de México tenemos dos realidades simultáneas. La primera son producciones locales increíbles que van de 100 a 800 pesos. Producciones más grandes como El Fantasma de la Ópera, El Rey León, Matilda, llegan a subir sus precios hasta 3,000 pesos, pero usualmente tienen promociones, 2x1, cosas así para hacerlos más accesibles. Son musicales de primer nivel con una producción seria, que están en pesos y que además no necesitas usar tu pasaporte. La segunda opción es cuando llegan tours de Broadway a México, que hemos tenido más recientemente. Yo fui a ver, por ejemplo, Beetlejuice. Los precios ahí suben también de 800 a 4,000 pesos más o menos. Sigue siendo accesible comparado a Londres o Nueva York, pero ya estamos hablando también de otro presupuesto. Y luego está el tercer escenario, que es el que yo vivo con más frecuencia que mi tarjeta de crédito quisiera: volar a ver los shows. Cuando fui a ver Moulin Rouge en el West End, el boleto del musical fue solo una parte del gasto. Vuelo, hotel, comidas, el tipo de cambio que también es muy voluble. El costo real de ese boleto de 80 libras se convirtió en algo muy diferente cuando lo conviertes a pesos y le sumas todo lo demás. No lo cuento como queja, lo cuento porque creo que hay mucha gente que vive este fandom exactamente igual, haciendo cálculos, ahorrando meses y meses, eligiendo qué ver y qué sacrificar. Y eso merece ser nombrado. La pregunta que me hago no es ¿por qué es tan caro? Ya sé la respuesta, acabamos de verla. La pregunta es ¿vale la pena? Y mi respuesta cada vez va a ser sí. Entonces, la próxima vez que veas el precio de un boleto y sientas que te están asaltando, recuerda esto. Tu boleto está pagando la nómina de 100 personas, la renta de un edificio histórico en una de las ciudades más caras del mundo,
y años de inversión en una producción que puede cerrar en 3 semanas o durar una década. No es barato porque no puede serlo. Dicho esto, si están planeando un viaje a Londres o Nueva York con musicales en su itinerario, en la descripción les voy a dejar algunos recursos que me han funcionado para conseguir boletos más accesibles. Y si quieren que haga un video en específico de cómo planear un viaje musical desde México con presupuesto real, díganmelo en los comentarios. ¿Cuál es el musical más caro que has visto y que valió cada centavo?